El zumbido agudo en mis oídos era más fuerte que las voces apresuradas a mi alrededor. Luces blancas y frías pasaban zumbando sobre mi cabeza, manchas de un cielo artificial y sin estrellas. Manos con guantes azules me tocaban, me ajustaban, y voces distorsionadas por el pánico decían palabras que no lograba conectar. La presión está cayendo. Hemorragia interna masiva. No lo vamos a lograr. Yo estaba flotando en una niebla de dolor y miedo, un dolor tan antiguo y profundo que parecía nacer de la propia tierra bajo el hospital. Soy una mujer de 67 años, criada bajo el sol despiadado de Jalisco, acostumbrada a la dureza de la vida, al silencio de los hombres y a las plegarias no atendidas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para aquel momento. Está perdiendo la conciencia, gritó una voz femenina, más cerca ahora. Quería responder, decir que estaba ahí, que aún luchaba, pero mi boca estaba seca, mis labios pegados. El aire olía a antiséptico y a miedo, una combinación que sofocaba. En medio del caos, una imagen se formó en mi mente, el patio de mi casa, las gallinas escarbando en la tierra roja, el olor del café de olla que preparaba cada mañana, una vida simple, pequeña, que de repente parecía un universo entero que estaba a punto de perder. Estaban intentando salvarnos a mí y al bebé, el bebé. Aquel que, según todas las leyes de la naturaleza y de la medicina, ni siquiera debería existir. Un bebé que crecía dentro de mí, una mujer sin útero, como una flor terca brotando de una piedra. Si operamos ahora, los perdemos a los dos, oí decir a un hombre, su voz cargada con el peso de una decisión imposible. En aquel instante, mientras el mundo se desvanecía en puntos negros, una extraña calma me invadió. Era la calma de quien se rinde, pero también la de quien se aferra a una última y obstinada chispa de fe. Pensé en él, o en ella, mi pequeño milagro anónimo, y recé, no con palabras, sino con el último vestigio de fuerza de mi alma. Aguanta, mi niño, aguanta firme. Esta es la historia de cómo llegué a ese punto, de cómo la vida, en su acto final de travesura o de gracia, decidió darme el regalo más inexplicable de todos. Es una historia que los médicos aún cuentan en congresos, que las comadres susurran en los mercados, y que mi hija, Milagros, hoy me pide que le cuente antes de dormir. Antes de sumergirnos de cabeza en este viaje que desafía la lógica y el corazón, quiero hacerte una invitación. Si tú, como yo, crees que la vida está hecha de misterios que van mucho más allá de lo que los ojos pueden ver, y que las historias más increíbles son aquellas que nos encuentran cuando menos lo esperamos, entonces suscríbete a nuestro canal, únete a nosotros, pues cada historia aquí es un pequeño milagro esperando ser descubierto. Ahora, vuelve conmigo al comienzo de todo, al polvo, al silencio y a la quietud que precedieron a la mayor tormenta de mi vida. Mi nombre es María Consuelo Álvarez, pero desde que tengo uso de razón, soy solo Doña Chelo. Nací y crecí en un pequeño pueblo enclavado entre las colinas áridas de Jalisco, a pocos kilómetros del brillo sagrado de San Juan de los Lagos. Mi vida, hasta los 67 años, podría resumirse en pocas palabras. Trabajo, familia, viudez y una resignación silenciosa que aprendí de mi madre y de la tierra seca que nos rodeaba. Mi casa es de adobe, con un techo de teja que cruje bajo el sol del mediodía y gotea en puntos estratégicos durante las raras lluvias de verano. El suelo es de cemento pulido, siempre fresco bajo los pies descalzos. En el patio, mis gallinas, las únicas compañeras que nunca me hicieron preguntas difíciles, escarban entre los nopales y las matas de maíz que insisto en plantar cada año, más por terquedad que por esperanza de una gran cosecha. El aire de la mañana huele a tierra húmeda, a café de olla hirviendo lentamente en el fogón de leña y al abono de las huertas vecinas. Es un olor a constancia, a días que se repiten con la precisión de un reloj antiguo. Estuve casada con Ramón por 35 años. No era un mal hombre, solo un hombre débil, ahogado en tequila y en tristezas que nunca supo nombrar. Me dio 3 hijos, Javier, el mayor, con la seriedad del padre y la terquedad de la madre, que hoy trabaja como mecánico en Lagos de Moreno. Sofía, mi hija del medio, con un corazón tan grande y preocupado que parece dolerle solo por existir, casada y madre de 4. Y Mateo, el menor, que se fue a buscar la vida a la Ciudad de México y rara vez miraba atrás. Ramón se fue hace 12 años. Se lo llevó un hígado que se rindió antes que él. Lloré su ausencia, pero, para ser honesta,
Encontré una especie de paz en el silencio que dejó. A los 52 años, la vida me dio otro golpe. Miomas, dijo el médico. Enormes, como naranjas creciendo donde no debían. El dolor era un compañero constante, un cuchillo clavado en mi espalda baja. La solución fue drástica, una histerectomía. Me quitaron todo, el útero, los ovarios, la posibilidad de cualquier sorpresa. El médico, un hombre joven con ojos cansados, me dijo: «Señora Álvarez, ahora puede estar tranquila. Se acabaron los problemas de mujer». Y por 15 años, le creí. Mi vida se convirtió en un río lento y predecible. Me jubilé de mi trabajo como cocinera en la escuela primaria del pueblo, donde por décadas el olor a arroz con leche y a guisado de pollo se mezclaba con las risas de los niños. Ahora, mis días se llenaban de pequeñas rutinas: cuidar la huerta, barrer el patio, remendar la ropa de los nietos, ir a misa los domingos y conversar con las vecinas sobre el tiempo, las cosechas y los dolores de la vejez. Yo era una abuela, una viuda, una mujer que ya había cumplido su papel en el mundo. Mi cuerpo, para mí, era solo una cáscara que me llevaba de un día para otro, un mapa de cicatrices y recuerdos. La idea de vida nueva, de creación, era algo que pertenecía a un pasado lejano, a otra mujer que apenas reconocía en mis fotografías amarillentas. Había aceptado mi destino. Lo extraordinario, pensaba yo, no era para mujeres como yo. La vida, para mí, ya había dicho su última palabra. Mal sabía yo que apenas se estaba aclarando la garganta para gritar. Todo comenzó con una traición sutil de mi propio cuerpo. Unas náuseas matutinas, tercas e insistentes, que yo, con la sabiduría de mis 67 años, rápidamente diagnostiqué como culpa del mole poblano que había recalentado de la noche anterior. El estómago de vieja ya no aguanta groserías. Le refunfuñé a mi gallina más atrevida, la Pinta, que me miraba con sus ojos redondos e inexpresivos. Pero las náuseas persistieron. Venían en oleadas, generalmente por la mañana, cuando el olor del café fuerte subía de la jarra de barro. Era una náusea leve, más una molestia que una enfermedad, pero era extraña. Yo conocía cada dolor, cada punzada, cada peculiaridad de mi cuerpo envejecido. Conocía el dolor de la artritis en las mañanas frías, el ardor de la gastritis después de una comida más pesada, el dolor sordo en la espalda baja después de un día de deshiervar. Pero aquello era nuevo. Luego vino el cansancio. Un cansancio profundo, pesado, que se instalaba en mis huesos y me hacía desear mi cama de colcha de retazos al mediodía. Yo, que siempre me enorgullecí de ser la primera en despertar y la última en dormir en el pueblo, me encontraba dormitando en la mecedora del porche, con el libro de recetas abierto en el regazo, sin haber leído una sola línea. Mi hija, Sofía, lo notó. «Mamá, ¿está bien? Se ve tan cansada últimamente», dijo un día, mientras me ayudaba a descargar las compras del mercado. Sus ojos, grandes y castaños como los míos, estaban llenos de una preocupación que me irritaba y me confortaba al mismo tiempo. «Es la edad, mija. La edad nos llega a todos», respondí, un poco más áspera de lo que pretendía. No me gustaba que me vieran como alguien frágil. Las semanas se arrastraron bajo el calor implacable de Jalisco. Las náuseas se convirtieron en mi compañero matutino y el cansancio, en mi sombra vespertina. Y entonces, el más extraño de todos los síntomas apareció, o mejor dicho, desapareció. Yo, que por más de una década no veía señal de sangre, comencé a sentir cólicos leves, como fantasmas de un pasado menstrual, y por un lapso absurdo de memoria y costumbre, me sorprendí pensando: «Qué raro, mi regla está retrasada». En el instante en que el pensamiento se formó, solté una carcajada fuerte, sola en mi cocina, que hizo que la Pinta cacareara asustada afuera. Yo, María Consuelo Álvarez, viuda, abuela de 9, mujer sin útero desde hace 15 años, preocupada por un retraso menstrual. Era la cosa más ridícula que había pensado jamás. La vejez, concluí, finalmente me estaba volviendo loca. Intenté ignorarlo. Preparé tés de manzanilla, de boldo, de anís. Le eché la culpa al calor, al polvo, al agua del pozo. Pero había algo más, una hinchazón sutil en la parte baja de mi abdomen, una sensibilidad en los senos que no sentía desde que amamanté a Mateo. Mi cuerpo me estaba contando una historia, susurrando un secreto en un idioma que ya no podía entender. Era una historia imposible, ilógica, y por eso mismo me negaba a escuchar. Enterré la intuición bajo capas de negación y racionalidad. Después de todo,
Los milagros ocurrían en las historias que los curas contaban en la iglesia, no en la vida polvorienta de una vieja cocinera jubilada de un pueblo olvidado por Dios. La negación es una fortaleza cómoda, pero hasta las murallas más gruesas tienen sus límites. La mía se derrumbó una madrugada de martes. Me desperté con una punzada. No era un dolor familiar, como el de la artritis o la gastritis. Era un dolor agudo, violento, en el lado derecho de mi abdomen, tan intenso que me robó el aliento. Sentí como si una aguja de tejer incandescente estuviera retorciéndose dentro de mí. Me quedé inmóvil en la cama, el sudor frío corriendo por mi frente, esperando que el dolor pasara. Pero no pasó. Pulsaba, un recordatorio cruel de que algo estaba terriblemente mal. Al amanecer, el dolor disminuyó a una molestia punzante, pero el miedo ya se había instalado. Por primera vez en años, me sentí vulnerable, asustada por los secretos que mi propio cuerpo guardaba. Me tragué mi orgullo junto con un trozo de pan duro y caminé hasta la casa de Javier, en la otra punta del pueblo. «Necesito que me lleves al centro de salud en Lagos», le dije sin rodeos, cuando abrió la puerta, todavía limpiándose el sueño y la grasa de las manos. Me miró, vio la palidez en mi rostro y no hizo preguntas. Solo tomó las llaves de su vieja camioneta. El Centro de Salud de Lagos de Moreno era un edificio bajo, pintado de un blanco que ya estaba amarillento por el sol y el polvo. El olor a alcohol y a desesperación contenida flotaba en el aire. Después de una larga espera en un banco de plástico duro, me llamó una enfermera joven, con un moño apretado y una expresión de cansancio perpetuo. Relaté mis síntomas con la voz monótona de quien describe el tiempo, las náuseas, el cansancio, la sensibilidad y, por último, la punzada de la madrugada. Ella anotaba todo en una tablilla, sin levantar los ojos. «¿Y su última menstruación, señora?», preguntó de forma automática. «Hace unos 15 años, mija», respondí. Finalmente, levantó la cabeza. Sus ojos me examinaron, una mezcla de confusión e impaciencia. «¿Cómo dice?» «Me hicieron una histerectomía. No tengo útero». La enfermera parpadeó. 1, 2 veces. Miró mis anotaciones, luego mi rostro, como si estuviera tratando de encajar las piezas de un rompecabezas absurdo. Me pidió que me acostara en la camilla y palpó mi abdomen. Sus dedos, antes firmes y profesionales, se volvieron vacilantes. Cuando presionó el lado derecho, gemí de dolor. Se apartó, con el rostro como una máscara de perplejidad. «Señora Álvarez, con todo respeto, sus síntomas, la hinchazón, la sensibilidad, todo esto parece un embarazo». El aire salió de mis pulmones en una risa corta e incrédula. «¿Embarazo? Mija, ¿me escuchó? Tengo 67 años y no tengo dónde criar a un bebé». Pero ella no se estaba riendo. Su rostro estaba pálido, y me miraba como si yo fuera un fantasma que acababa de contarle un secreto del otro mundo. «Vamos a hacer un análisis de orina, solo para descartar», dijo ella, con un hilo de voz. Mientras esperaba en el pequeño baño, sosteniendo el vasito de plástico, me sentía como una idiota. Era un error, una pérdida de tiempo. Pero cuando la enfermera regresó, minutos después, sostenía la pequeña tira de prueba como si fuera una reliquia sagrada o una bomba a punto de estallar. No necesitó decir nada. En sus ojos vi la respuesta. 2 líneas. 2 líneas rojas e inequívocas, gritando una verdad que mi mente se negaba a aceptar. En ese momento, en la frialdad de aquella pequeña sala de exámenes, el mundo dejó de tener sentido. El suelo bajo mis pies pareció abrirse, y yo, María Consuelo Álvarez, caí en un abismo de pura incredulidad. La enfermera, llamada Carmen, me llevó a la consulta del único médico de guardia, el doctor Morales. Era un hombre de mediana edad, con un bigote canoso y gafas que se le resbalaban constantemente por la nariz. Carmen le explicó la situación en susurros apresurados, entregándole la prueba de orina como si fuera la evidencia de un crimen. El doctor Morales me miró por encima de las gafas, con la misma expresión de quien ve una aparición. «Señora Álvarez, esto es imposible», dijo, con la voz tranquila, pero con el ceño fruncido en un nudo de confusión. «Fue lo que le dije a ella, doctor», respondí, mi voz temblando un poco. La carcajada de antes había muerto en mi garganta, reemplazada por un nudo helado de pavor. Me hizo las mismas preguntas y yo di las mismas respuestas. Edad, 67. Histerectomía total a los 52. Viuda desde hace 12 años. Cada dato que presentaba era un ladrillo más en el muro de lo imposible que estábamos construyendo entre nosotros.
Necesitamos un análisis de sangre. Las pruebas de orina pueden, en casos muy raros, dar un falso positivo, especialmente en mujeres mayores, debido a cambios hormonales, explicó, más para convencerse a sí mismo que para convencerme a mí. La aguja en mi vena fue un dolor real, tangible, un alivio bienvenido en medio de aquella confusión surrealista. La espera por los resultados fue la hora más larga de mi vida. Me senté en un pasillo ruidoso, observando a madres con hijos llorosos, a ancianos tosiendo, la vida común y comprensible pasando a mi lado como si yo estuviera detrás de un cristal. Me sentía una anomalía, un error en el orden natural de las cosas. Cuando el doctor Morales me llamó de vuelta, su expresión ya no era de confusión, sino de asombro. La beta HCG está altísima. No hay duda, señora. Usted está embarazada. La palabra, dicha en voz alta por un médico, no la hizo más real. Al contrario, parecía aún más absurda. ¿Pero cómo, doctor? ¿Dónde? ¿El bebé? ¿Dónde estaría? Él negó con la cabeza. Se quitó las gafas y se frotó los ojos cansados. Esa es la pregunta del millón, señora. La única posibilidad, por más remota que sea, es un embarazo ectópico abdominal. El óvulo habría sido fecundado fuera de las trompas, que usted tampoco tiene, y se habría implantado en algún lugar de su cavidad abdominal. Pero incluso eso, sin ovarios, es médicamente inexplicable. Nunca he visto ni leído nada parecido. Me dirigió a una habitación oscura, para un ultrasonido. La misma enfermera, Carmen, aplicó el gel frío en mi vientre. Sus manos temblaban ligeramente. El doctor Morales manejó el transductor, con los ojos fijos en la pantalla en blanco y negro, que solo mostraba sombras y manchas. El silencio en la habitación era denso, pesado. Él pasaba el aparato de un lado a otro, con el ceño fruncido en concentración. No veo nada. Un quiste, tal vez. Un tumor, murmuraba para sí mismo. Y entonces se detuvo, se congeló. Contuve la respiración. «Ay, Dios mío», susurró. Subió el volumen del aparato, y un sonido llenó la habitación. Un sonido rápido, rítmico, inconfundible. Tum, 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 tum. Era un corazón latiendo. Un corazón latiendo fuerte e insistente dentro de mí. Un corazón latiendo en el vacío, en el lugar donde no debería haber nada más que cicatrices y recuerdos. En ese momento, el miedo y la incredulidad dieron paso a algo nuevo, algo que no sentía desde hacía décadas, un asombro profundo y abrumador. Había vida allí, imposible, ilógica, inexplicable, pero vida, y por alguna razón que no entendía, era mía. Contárselo a mis hijos fue, de lejos, la tarea más difícil. ¿Cómo se explica lo inexplicable a aquellos a quienes enseñaste a ver el mundo con lógica y los pies en la tierra? Decidí empezar por Sofía, mi puerto seguro, la hija cuyo corazón siempre estuvo más sintonizado con el mío. Vino a visitarme el sábado siguiente, como siempre hacía, trayendo pan dulce y una bolsa de naranjas. Nos sentamos en el porche, en nuestra rutina habitual, las mecedoras crujiendo a un ritmo perezoso. El sol de la tarde pintaba el patio de dorado. Durante un largo rato, no pude decir nada. Solo miraba mis manos callosas, las venas saltadas que contaban la historia de mi vida. «Mamá, ¿qué pasa? Ha estado muy callada desde que llegué», dijo Sofía, dejando de mecerse. Su voz era suave, pero cargada de esa preocupación crónica suya. Respiré hondo. El aire se sentía pesado y denso. «Mija, necesito contarte algo. Y necesito que me escuches con el corazón abierto, porque la cabeza no lo va a entender». Y entonces se lo conté. Le conté sobre las náuseas, el dolor, la visita al centro de salud. Le conté sobre el análisis de sangre y el sonido del corazón latiendo en el ultrasonido. Las palabras salieron tropezadas, débiles, como si yo misma no creyera en ellas. Sofía me escuchó en silencio absoluto. Su rostro, normalmente tan expresivo, se convirtió en una máscara de piedra. No me interrumpió, no hizo preguntas, solo me miró fijamente, sus grandes ojos castaños abriéndose como platos con cada palabra que yo decía. Cuando terminé, el silencio que se instaló entre nosotras era más pesado que cualquier palabra. «Mamá», dijo finalmente, su voz un susurro entrecortado. Eso es imposible. Usted lo sabe, ¿verdad? Los médicos deben haberse equivocado. Puede ser un tumor, un quiste, cualquier cosa, menos eso». Había pánico en su voz, el pánico de una hija que ve a su madre perdiendo el juicio. Yo oí el corazón, Sofía. Lo oí, insistí.
mi propia voz sonando desesperada. Se levantó, caminó de un lado a otro en el porche de tierra apisonada, con las manos en la cabeza. No. Necesitamos una segunda opinión. Vamos a Guadalajara, a un médico de verdad. Ellos nos dirán lo que realmente está pasando. No estaba aceptando mi verdad. Estaba buscando una alternativa, una explicación lógica para la locura de su madre. Con Javier fue diferente. Le llamé. Le pedí que viniera después del trabajo. Llegó con el olor a grasa y metal impregnado en la ropa. Se sentó a la mesa de la cocina y me escuchó con una paciencia forzada, los brazos cruzados sobre el pecho. Su reacción no fue de pánico, sino de un escepticismo frío y cortante. «Mamá, con todo respeto, ¿está segura de que se siente bien de la cabeza?», preguntó sin rodeos. «Quizás es la soledad, la edad. A veces la mente nos juega malas pasadas». «No es mi mente, Javier, es mi cuerpo», le dije, subiendo el tono de voz. «Entonces es un error médico. Esos doctores de pueblo apenas saben lo que hacen. Mañana mismo le voy a llamar a un conocido mío en Lagos, un médico bueno para que la vea. Esto tiene que resolverse. Usted no puede andar por ahí diciendo eso». La vergüenza en su voz era palpable. La vergüenza de tener una madre que, en su vejez, inventaba historias absurdas. Mateo, mi hijo de la capital, fue el último en saberlo. Le llamé esa noche. La línea tenía estática. Su voz sonaba lejana, no solo por la distancia física. Le conté la historia de forma resumida, sintiéndome cada vez más patética. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «Mira, mamá, yo no sé qué decir. Es extraño. ¿Estás segura? Tal vez debería hablar con un psicólogo», sugirió, con una delicadeza que hería más que la franqueza de Javier. Colgué el teléfono con una sensación de aislamiento profundo. Mis propios hijos, mi sangre, pensaban que estaba enferma o loca. No veían el milagro, veían un problema, una anomalía, una vergüenza que ocultar. Esa noche, por primera vez desde que oí aquel corazoncito, lloré. Lloré no de miedo, sino de soledad. Estaba cargando un secreto imposible, y estaba completamente sola. En un pueblo pequeño como el nuestro, un secreto tiene la durabilidad de una helada bajo el sol de la mañana. No sé cómo se filtró la noticia. Quizás la enfermera Carmen se lo comentó a su prima, que se lo contó a la vecina, que lo esparció en el mercado. Quizás el propio doctor Morales, aturdido, se desahogó con su esposa. El caso es que, en menos de una semana, la historia de la vieja Chelo embarazada corría por las calles de tierra más rápido que el viento de agosto. Al principio, eran solo miradas. Cuando iba a la panadería, las conversaciones cesaban. Las mujeres dejaban de sacudir sus alfombras en las ventanas para seguirme con los ojos. Eran miradas curiosas, desconfiadas, algunas incluso con un toque de burla. Sentía los cuchicheos a mi espalda, como pequeños alfilerazos. Es ella, la que dice que está embarazada. Pobrecita, perdió el juicio. Después de las miradas, vinieron las teorías. El pueblo se dividió en dos facciones. La primera, la de los escépticos, liderada por las beatas más fervorosas, veía aquello como un disparate, una invención de una mente senil, o peor, una artimaña del diablo. Doña Elodia, la vecina cuya lengua era más afilada que un cuchillo de carnicero, declaró frente a la iglesia que era un castigo divino por mi falta de luto apropiado por Ramón. Nunca la vi llorar de verdad por ese pobre hombre, decía, a quien quisiera oír. La segunda facción, más pequeña pero más ruidosa, era la de los que creían en el milagro. Eran los más sencillos, los más supersticiosos, aquellos que todavía encendían velas para espantar el mal de ojo y veían señales en todo. Para ellos, yo era una elegida, una intervención directa de la Virgen de San Juan de los Lagos, cuya basílica se encontraba a pocos kilómetros de allí. Me miraban con una reverencia que me hacía sentir profundamente incómoda. Una tarde, una señora muy anciana, llamada Remedios, que todos decían que tenía el don de la videncia, llamó a mi puerta. Me entregó un ramo de ruda y una bolsita con sal de grano. «Es para proteger a la criatura del mal de ojo, doña Chelo», dijo, sus ojos negros y brillantes clavados en los míos. «Lo que usted carga es sagrado, y todo lo que es sagrado atrae envidia y oscuridad. Me convertí en una atracción, un espectáculo. Mi casa de adobe, antes un refugio de paz, se volvió un punto de peregrinación para los curiosos y de observación para los escépticos. Me sentía como uno de los animales exóticos del circo que pasaba por la región una vez al año. Todos querían ver, comentar, dar su opinión,
pero a nadie parecía importarle realmente cómo me sentía. La presión social era abrumadora. Empecé a evitar salir de casa. Le pedía a uno de los nietos de Sofía que hiciera mis compras. Comencé a despertarme antes del amanecer para cuidar la huerta, solo para que no me vieran. La soledad que había sentido tras la reacción de mis hijos ahora se veía amplificada por el juicio de toda la comunidad. Hubo un momento, en una noche particularmente oscura, en que la duda sembrada por todos ellos floreció dentro de mí. ¿Y si tenían razón? ¿Y si de verdad estaba loca? ¿Y si todo no era más que un tumor, un crecimiento maligno que estaba confundiendo mi cuerpo y mi mente? Puse la mano sobre mi vientre, sobre la hinchazón que se volvía más firme cada día, y por primera vez, en lugar de asombro, sentí un miedo helado, el miedo de que mi milagro fuera, en realidad, mi sentencia de muerte. Sofía, a pesar del shock inicial, no era mujer de quedarse quieta. La preocupación por mi salud, física y mental, la consumía. 2 semanas después de mi confesión, apareció en mi puerta con una expresión determinada. «Prepare una maleta pequeña, mamá. Nos vamos a Guadalajara mañana. Conseguí una cita para usted en el hospital civil con una especialista. Dicen que es la mejor». El viaje en el autobús viejo y ruidoso fue un tormento. Con cada bache, una punzada me recordaba al pasajero clandestino que llevaba. El paisaje de Jalisco pasaba por la ventana, campos de agave azul, colinas secas, pequeñas iglesias polvorientas, pero no podía apreciar la belleza familiar. Mi mundo se había encogido a las dimensiones de mi propio cuerpo confundido. Guadalajara me tragó. El ruido, el tráfico, la multitud de rostros anónimos. Era un universo diferente a mi pueblo, un lugar de concreto y prisa que me hacía sentir pequeña e insignificante. El hospital era un monstruo de concreto y cristal, un laberinto de pasillos blancos y asépticos que olían a enfermedad. La gente corría de un lado a otro, con rostros tensos, el aire pesado con historias de dolor. Sentí una nostalgia inmensa por mi casa de adobe, el olor a tierra y el cacareo de mis gallinas. La especialista era la doctora Elena Vargas. Era más joven de lo que esperaba, con el cabello negro recogido en un moño severo, ojos inteligentes y perspicaces detrás de unas gafas de montura fina. No tenía la expresión aturdida del doctor Morales, ni la desconfianza de mis hijos. Su rostro era una máscara de profesionalismo frío. Leyó los informes que trajimos de Lagos de Moreno, con expresión impasible. Me hizo las mismas preguntas que ya había respondido una docena de veces, pero sus preguntas eran más incisivas, más detalladas. Quería fechas, tipos de dolor, historial familiar. «Acuéstese, por favor, señora Álvarez», dijo por fin. El examen fue minucioso, casi incómodo. Sus manos eran firmes, expertas, explorando cada centímetro de mi abdomen. No decía nada, solo murmuraba términos técnicos a la enfermera que la asistía. Después, vino otro ultrasonido. Esta vez, el equipo era moderno, la pantalla más grande y nítida. La doctora Vargas manejó el transductor con una precisión quirúrgica, sus ojos recorriendo las imágenes en blanco y negro con una intensidad que me ponía nerviosa. Sofía me sostenía la mano, sus dedos fríos y húmedos. El sonido familiar del corazoncito llenó la habitación, más claro y fuerte que la primera vez. Tum tum, tum tum, tum tum. Sofía jadeó a mi lado. Era la primera vez que lo oía. Vi una lágrima correr por su rostro. La doctora Vargas continuó en silencio por un largo rato, moviendo el aparato lentamente, midiendo, ampliando, analizando. Finalmente, limpió el gel de mi vientre y se sentó en su silla, frente a nosotras. Juntó las yemas de los dedos, con los ojos fijos en mí. «Bien, señora Álvarez, puedo confirmar 2 cosas. La primera es que usted está, de hecho, embarazada, con aproximadamente 12 semanas de gestación». Sofía apretó mi mano con fuerza. «La segunda», continuó la doctora, con voz seria, «es que esta es la situación más peligrosa que he encontrado en mi carrera. El feto está implantado en su cavidad abdominal, no está en el útero, que usted no tiene, ni en las trompas. Está flotando, por así decirlo, adherido a algún órgano o tejido. Es lo que llamamos un embarazo abdominal avanzado. La supervivencia del feto hasta este punto ya es un milagro estadístico, pero su supervivencia, señora, es lo que me preocupa profundamente. El riesgo de una hemorragia interna fatal es altísimo. En cualquier momento, la placenta podría desprenderse o romper un vaso sanguíneo importante, y usted podría morir en minutos». Sus palabras cayeron sobre nosotras como piedras. La frialdad de Guadalajara no estaba solo en el concreto de los edificios,
sino en la brutal honestidad de la ciencia. Mi milagro, el corazoncito que latía tercamente dentro de mí, era también mi bomba de tiempo. El diagnóstico de la doctora Vargas me dejó en un estado de sopor. Milagro y bomba de tiempo, vida y muerte creciendo juntas dentro de mí. Regresamos al pueblo en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Sofía, ahora confrontada con la realidad innegable de mi embarazo, había cambiado el pánico por la preocupación práctica. Empezó a tratarme como si fuera de cristal, vigilando todo lo que comía, prohibiéndome hacer cualquier esfuerzo. Javier, al saber el veredicto de la especialista de Guadalajara, cambió su postura. El escepticismo dio paso a un pragmatismo sombrío. Entonces, ¿qué van a hacer? Tienen que sacar eso de adentro de usted, mamá. Es peligroso, dijo, con voz dura, pero pude ver el miedo en sus ojos. Para él, el bebé no era una vida, era un riesgo, una amenaza para su madre. Las noches se hicieron largas. Me acostaba en mi cama, en la oscuridad, con la mano posada sobre mi vientre, que ahora tenía una hinchazón inconfundible. Sentía pequeños movimientos, como el aleteo de mariposas. Eran sensaciones que no experimentaba desde hacía casi 40 años, desde que cargué a Mateo. Y con esas sensaciones vinieron los recuerdos. Mi mente viajaba hacia atrás, a los años de mi matrimonio con Ramón. Recordé mis 3 embarazos. Ramón nunca estuvo muy presente. En el primero, con Javier, estaba asustado. Pasaba más tiempo en la cantina que en casa. En el de Sofía, estaba trabajando en otra ciudad y apenas lo vi. En el de Mateo, ya estaba hundido en la bebida, con los ojos turbios y su presencia errática. A esos niños los cargué y los crié prácticamente sola. Mi cuerpo fue el nido, mis brazos el refugio. Ramón era una figura periférica, una sombra que entraba y salía de casa, trayendo más preocupación que apoyo. Lo amé, a mi manera, pero fue un amor resignado, un amor de aceptación. Una noche, hurgando en una vieja caja de madera en busca de hilos de coser, encontré un fajo de fotografías amarillentas. Había una de nosotros 2 en nuestra boda, yo con un vestido sencillo, él con una sonrisa nerviosa. Había fotos de los bautizos, de los cumpleaños de los niños, y en casi todas, Ramón parecía un poco distante, un poco fuera de lugar, como si no perteneciera a aquella escena feliz. Mientras miraba esas imágenes, me di cuenta de algo que nunca me había admitido a mí misma. Todas mis experiencias de maternidad estuvieron teñidas por la sombra de su ausencia, por la preocupación por el dinero, por la incertidumbre de su humor. Nunca tuve la oportunidad de vivir un embarazo en paz, de simplemente conectar con la vida que crecía dentro de mí, sin el ruido constante del miedo y la decepción. Este embarazo, por más peligroso y extraño que fuera, era diferente. Era solo mío. No había un marido ausente, no había la presión de criar a un hijo en medio de la inestabilidad. Solo estábamos yo y este pequeño ser terco, este milagro improbable. Era una experiencia pura, aterradora, pero exclusivamente nuestra. Puse la mano sobre mi vientre y por primera vez hablé con el bebé en voz alta, no solo en pensamiento. «¿Sabes, mi niño?», susurré al silencio de mi habitación. «Esta vez solo somos tú y yo, y no te voy a dejar solo. Vamos a superar esto juntos». En ese momento, una fuerza que no sabía que poseía comenzó a brotar en mí. No era la fuerza de la resignación, la que usé para soportar mi matrimonio y las dificultades de la vida. Era una fuerza nueva, protectora, feroz, la fuerza de una leona vieja y cansada que descubre que tiene un cachorro más que defender. No iba simplemente a esperar a ver si la bomba explotaba. Iba a luchar. La noticia, como una plaga, no se contentó con quedarse confinada en nuestro pequeño pueblo. Alguien en el hospital de Guadalajara, quizás una enfermera impresionada o un residente ambicioso, filtró la historia a la prensa. Empezó con una pequeña nota en un periódico local de Guadalajara. El inexplicable caso de la abuela embarazada de Jalisco. Fue suficiente. En pocos días, mi tranquila calle de tierra se transformó en un circo. La primera en llegar fue una reportera de una cadena de televisión de la Ciudad de México. Una mujer joven y agresiva con un micrófono que parecía un arma. Golpeó mi puerta insistentemente, gritando preguntas a través de la madera. «Señora Álvarez, ¿es verdad? ¿Cómo se siente siendo un milagro de la medicina?» Me escondí en el fondo de la casa, con el corazón latiendo descontroladamente, como un pájaro atrapado. Javier,
que estaba de visita, fue a la puerta y la echó con amenazas y groserías. Pero ella fue solo la primera. Pronto, otros coches comenzaron a aparecer, levantando nubes de polvo. Coches de periódicos, de estaciones de radio, incluso de revistas de chismes. Fotógrafos con lentes enormes se escondían detrás de los nopales, intentando sacarme una foto a través de la ventana. Entrevistaban a mis vecinos, ofreciendo dinero por cualquier información. Doña Elodia, por supuesto, les dio un festín a los reporteros con sus teorías maliciosas. Mi casa, mi santuario, se convirtió en una prisión sitiada. Ya no podía ni salir al patio a alimentar a las gallinas sin ser blanco de flashes y preguntas. La paz que tanto apreciaba fue destrozada. La atención de los medios cambió la dinámica del pueblo. Los que antes me miraban con desconfianza, ahora me miraban con un cierto orgullo provinciano. La loca, del pueblo, había puesto nuestra ciudad anónima en el mapa. Los que me veían como un milagro se sentían validados, señalando a los equipos de reportaje como prueba de mi importancia. Mis hijos reaccionaron de maneras opuestas. Javier se enfureció, protector, viendo a cada reportero como un buitre al que había que ahuyentar. Pasaba la mayor parte del tiempo en mi casa, actuando como un guardaespaldas malhumorado. Sofía, por otro lado, estaba aterrorizada. Temía lo que esta exposición me haría a mí, a mi frágil salud. Intentaba blindarme, filtrando las llamadas, encargándose de todo para que yo no tuviera que salir. Incluso Mateo llamó desde la Ciudad de México. Algo raro. «Mamá, la estoy viendo en la tele. Esto es una locura. ¿Está bien? ¿Necesita algo? ¿Quiere que vaya para allá?» Por primera vez en años, sentí una preocupación genuina en su voz. No solo el distanciamiento educado, pero la atención más extraña vino de otros lugares. Empezaron a llegar cartas, de mujeres que no podían quedar embarazadas, pidiéndome una bendición, de fanáticos religiosos que me llamaban santa o pecadora, de curiosos que querían saber detalles íntimos de mi vida. Un día, un hombre de traje apareció en mi puerta, diciendo que representaba a un programa de televisión estadounidense, ofreciendo una cantidad de dinero que podría comprar mi casa 10 veces, a cambio de una entrevista exclusiva y exámenes médicos filmados. Javier lo echó a gritos. Esa noche, sentado en mi cocina, dijo, con el rostro sombrío: «Esto se salió de control, mamá. La gente no la ve a usted. Ven una rareza, un espectáculo. No les importa si usted vive o muere, siempre y cuando tengan una buena historia que contar». Y tenía razón. Para el mundo, ya no era María Consuelo Álvarez, era la abuela milagrosa, un fenómeno, un misterio por desvelar y explotar. Y en medio de todo ese ruido, de esas luces y de esa curiosidad insaciable, me sentía más invisible y sola que nunca. En medio del caos de reporteros y la tormenta de opiniones, Sofía se convirtió en mi muralla. Si antes estaba en pánico, ahora el pánico se había transformado en una determinación feroz, una fuerza tranquila que me anclaba. Organizó su vida para estar conmigo. Dejaba a los hijos mayores cuidando de los más pequeños. Cocinaba comidas para la semana para su marido y pasaba los días en mi casa de adobe, asegurándose de que el mundo exterior no me rompiera. Se convirtió en mi portavoz, mi enfermera y mi confidente. Era ella quien atendía la puerta, y con una educación firme que no sabía que poseía, despachaba a los periodistas. «Mi madre no está recibiendo visitas. Necesita paz. Por favor, respeten su privacidad», repetía, docenas de veces al día, su voz siempre tranquila, pero con un brillo de acero en los ojos. Asumió el control de mis citas médicas. Hablaba largo y tendido con la doctora Vargas por teléfono, anotando cada instrucción, cada recomendación. Compró vitaminas prenatales, midió mi presión arterial 2 veces al día y me obligaba a comer alimentos saludables, incluso cuando mi estómago se revolvía. «Mamá, tiene que comer espinacas, es bueno para el bebé», decía, poniendo un plato frente a mí con la autoridad de una general. Pero fue en los momentos de silencio cuando nuestra conexión se profundizó. En las tardes cálidas, cuando el asedio de los medios disminuía, nos sentábamos en la cocina, con las puertas y ventanas cerradas, y hablábamos, por primera vez, no solo como madre e hija, sino como 2 mujeres compartiendo un miedo profundo. «¿Tienes miedo, mija?», le pregunté un día mientras pelábamos ejotes. Se detuvo, con el cuchillo suspendido en el aire. «Estoy aterrorizada, mamá», admitió, con voz baja. «Tengo miedo de perderla. Tengo miedo por este bebé, que ni siquiera sabemos cómo puede nacer». Pero miró mi vientre, que ya era una curva prominente y asimétrica,
Cuando oí su corazón en el hospital, sentí algo. Es mi hermanito o hermanita. ¿Cómo no quererlo? Fue la primera vez que alguien de mi familia se refirió al bebé como un miembro, como una persona. Para Javier era un riesgo, para Mateo una rareza, pero para Sofía era familia. Ese reconocimiento lo cambió todo para mí. Ya no era solo mi milagro, era nuestro. Javier también, a su manera, demostraba su apoyo. Su escepticismo se había transformado en una protección casi animal. Arregló la cerca de mi patio, instaló un portón más fuerte y pasaba todas las noches en mi porche, en su mecedora, como un perro guardián, solo para asegurarse de que ningún extraño se acercara. No hablaba del bebé, no preguntaba cómo me sentía, pero su presencia constante era una declaración. Él estaba ahí, no iba a abandonarme. Una noche, me sorprendió. Entró en la cocina, donde yo estaba tomando un té, y colocó una pequeña cuna de madera rústica en la esquina. Un cliente no pudo pagar por una reparación del motor, así que me dio esto, dijo, con torpeza, sin mirarme a los ojos. Pensé que, tal vez, la iba a necesitar. Se dio la vuelta y salió antes de que pudiera decir nada. Me quedé mirando la cuna vacía, y las lágrimas que había contenido durante días, finalmente brotaron. Eran lágrimas de gratitud. Mis hijos, cada uno a su manera, finalmente habían aceptado lo imposible. Estaban cerrando el círculo a mi alrededor. Ya no estaba sola en la tormenta. Tenía mi ejército. Los meses fueron pasando. Mi vientre crecía de una forma extraña, más hacia el lado derecho, un bulto disforme que estiraba mi piel y presionaba mis costillas. El dolor era un compañero constante, a veces sordo y punzante, a veces agudo y cortante. Cada movimiento del bebé era una mezcla de alegría y terror. Lo sentía patear, girar, y me preguntaba qué tipo de nido apretado y peligroso había encontrado para sí. Manteníamos contacto regular con la doctora Vargas en Guadalajara. Con cada semana que pasaba, con cada examen que mostraba al bebé creciendo saludablemente contra todo pronóstico, la perplejidad de la doctora aumentaba. Había presentado mi caso en conferencias médicas, consultado a especialistas de otros países por Internet. Mi caso se convirtió en una leyenda susurrada en los pasillos de los hospitales. Finalmente, alrededor del 5º mes de gestación, la doctora Vargas nos citó para una consulta especial. Javier nos llevó, su vieja camioneta rechinando por la carretera. El consultorio de la doctora parecía un consejo de guerra. Había otros 2 médicos con ella, ambos mayores, con expresiones graves. La doctora Vargas nos hizo sentar y fue directa al grano. Señora Álvarez, tenemos una teoría. ¿Es solo eso? Una teoría, pues no hay forma de probarla sin una cirugía exploratoria, lo que es muy arriesgado ahora, pero es la única explicación que tiene algún sentido científico. Tomó un diagrama anatómico del cuerpo femenino y lo señaló. Cuando le hicieron la histerectomía, le quitaron los ovarios. Sin embargo, es posible, aunque extremadamente raro, que un pequeño fragmento de tejido ovárico haya quedado atrás, accidentalmente. Es lo que llamamos el síndrome del ovario remanente. Hizo una pausa, asegurándose de que la seguíamos. Ese pequeño fragmento, si permaneció funcional, podría haber seguido produciendo óvulos, pero, sin útero ni trompas, esos óvulos se liberarían directamente en la cavidad abdominal. Normalmente, simplemente se desintegrarían. Aquí, continuó, su tono volviéndose aún más serio, es donde su historia pasa de rara a prácticamente imposible. Nuestra teoría es que, de alguna manera, ocurrió una fecundación dentro de su cavidad peritoneal, y el embrión, en lugar de perderse, logró implantarse en algún lugar, un lugar con suficiente suministro de sangre para nutrirlo. Javier frunció el ceño. ¿Fecundación? Pero mi padre murió hace 12 años. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una sospecha que me dio un escalofrío. Los ojos de Javier se encontraron con los míos, inquisitivos. La doctora Vargas, dándose cuenta de la tensión, intervino rápidamente, con un profesionalismo impecable. No estamos aquí para especular sobre su vida personal, señora. Las circunstancias de la concepción son irrelevantes para el hecho médico. Lo que estamos tratando de entender es el cómo. ¿Cómo sobrevivió este embrión y dónde está? Carraspeó, devolviendo la conversación a la ciencia. Creemos que el lugar más probable de implantación es el omento, una capa de tejido graso que cubre los intestinos, o quizás la superficie del propio intestino o del hígado. Son lugares altamente vascularizados.
Es la única explicación para que el feto haya recibido nutrientes para llegar a esta etapa de desarrollo. Entonces, ¿qué significa eso, doctora?, preguntó Sofía con la voz temblorosa. Significa que cada día que pasa es un regalo y un riesgo. El bebé está creciendo fuera de un entorno diseñado para él. La placenta puede estar infiltrándose en órganos vitales. En cualquier momento, puede haber una ruptura. Nuestra única opción es monitorearla de cerca y planificar un parto quirúrgico, una laparotomía, tan pronto como el bebé tenga una mínima posibilidad de sobrevivir fuera de su cuerpo. Pero debo ser honesta con ustedes. Nos miró, uno por uno. Esta será una de las cirugías más complejas y peligrosas que este equipo haya realizado. Los riesgos para usted son enormes, y para el bebé son aún mayores. Salimos del consultorio con una explicación que era, al mismo tiempo, científica y milagrosa. Cada paso de esa cadena de eventos, el fragmento de ovario, la ovulación, la fecundación, la implantación, era una improbabilidad en sí misma. Juntos, formaban un evento tan raro que rozaba lo imposible. La ciencia me había dado un nombre para mi condición, pero no había disminuido el asombro. Mi cuerpo había encontrado un camino, contra todas las reglas, para generar vida. Había trazado su propio mapa, ignorando la anatomía de los libros, y ahora, todos nosotros, médicos, hijos y yo, éramos solo pasajeros en este viaje hacia un destino desconocido. Con la teoría de la doctora Vargas, el embarazo se volvió más real, más palpable. Dejó de ser solo un fenómeno inexplicable y pasó a ser una condición médica, con riesgos y planes. Eso, en cierto modo, me calmó. Tener un nombre para lo que estaba sucediendo, por más aterrador que fuera, era mejor que flotar en el mar de la incertidumbre. Mi vida se adaptó a la nueva realidad. Los días eran una sucesión de pequeños rituales. Despertar, medir la presión, tomar las vitaminas con un vaso de jugo de naranja que Sofía dejaba preparado. Pasaba las mañanas en la mecedora del porche, leyendo o simplemente observando el movimiento lento del pueblo, que ahora me miraba con una mezcla de reverencia y lástima. El vientre era mi universo. El crecimiento asimétrico era cada vez más pronunciado. Parecía que llevaba una sandía pequeña bajo la piel, en el lado derecho. Los dolores eran mis compañeros constantes. Estaba el dolor sordo de los músculos estirándose, el dolor agudo cuando el bebé se movía y presionaba un nervio o un órgano. Eran como espinas creciendo de adentro hacia afuera, pero, entre las espinas, estaban las alas de mariposa, los movimientos del bebé. Al principio, eran temblores sutiles. Luego, se convirtieron en codazos y patadas definidas. Pasaba horas con la mano en el vientre, esperando. Cada movimiento era una confirmación, un saludo de mi pequeño milagro. Estoy aquí, parecía decir. Todavía estoy luchando. Hablaba con él. Le contaba sobre el mundo de afuera, sobre el calor del sol de Jalisco, sobre el sabor del mango maduro, sobre el sonido de la lluvia en el techo de lámina. Tarareaba las mismas canciones de cuna que les canté a mis hijos, mi voz ronca y baja, para que solo él pudiera oír. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol», susurraba, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. Eran lágrimas de amor, de miedo, de una felicidad tan intensa y frágil que dolía. Sofía venía todos los días. Traía revistas con fotos de bebés, estambre y agujas. Nos sentábamos juntas, ella enseñándome a tejer zapatitos diminutos. Mis manos, acostumbradas al trabajo pesado de la cocina y la huerta, eran torpes con las agujas finas, pero persistí. Hacer esos zapatitos, un saquito, un gorro, era un acto de fe. Era creer que habría piececitos para calzarlos, una cabecita para abrigarla. Javier aparecía al final del día. Nunca tocaba mi vientre ni hablaba del bebé, pero traía regalos. Un día, un mango especialmente dulce. Otro, un queso fresco que sabía que me encantaba. Eran sus excusas para verme, para asegurarse de que estaba bien. Su amor era práctico, silencioso, expresado en gestos, no en palabras. Hubo momentos de puro pavor. Una noche, un dolor punzante me despertó, tan fuerte que grité. Sofía, que había insistido en dormir en un colchón en mi cuarto, saltó de la cama. El dolor duró varios minutos, dejándome sin aliento, sudando frío. Ambas pensamos que era el fin, que la bomba de tiempo había explotado. Llamamos a Javier, que vino corriendo en medio de la noche, listo para llevarme al hospital. Pero, tan súbitamente como comenzó, el dolor pasó, dejando solo un cansancio profundo y el eco del miedo.
A la mañana siguiente, hablamos con la doctora Vargas. Dijo que probablemente fue una contracción de Braxton Hicks o el bebé moviéndose a una posición particularmente dolorosa. Es de esperarse, señora Álvarez. Su cuerpo no está preparado para esto. Cada día será un desafío. Aquellos sustos me recordaban constantemente la cuerda floja sobre la que caminaba, pero, extrañamente, también fortalecían mi determinación. Cada día que amanecía, cada patada que sentía, cada zapatito de estambre que terminaba, era una victoria, una pequeña victoria contra lo imposible. Estaba viviendo en un estado de alerta constante, pero también en un estado de gracia. Estaba cansada, adolorida, asustada, pero, por primera vez en muchos años, me sentía plena, vibrantemente, viva. Mientras la ciencia de Guadalajara intentaba mapear mi cuerpo con sus máquinas y teorías, una sabiduría más antigua y arraigada en la tierra llegó a mi puerta. Vino en la forma de Inés, una amiga de la infancia que no veía desde hacía años. Inés nunca se casó, nunca tuvo hijos. Vivía sola en una pequeña casa en las colinas, rodeada de hierbas y flores, y el pueblo la consideraba una curandera, una mujer que entendía los secretos de las plantas y de los espíritus. Apareció una tarde polvorienta, sin avisar. Era una mujer pequeña, arrugada por el sol, con el cabello blanco trenzado y ojos que parecían contener la historia de todas las mujeres que vinieron antes que ella. No traía regalos, solo una mirada de profunda comprensión. «Vine a ver cómo está brotando la flor más rara de Jalisco», dijo, con una sonrisa que revelaba pocos dientes. Sofía, siempre protectora, la miró con desconfianza, pero yo la invité a entrar. Había algo en Inés que siempre me transmitió paz. Nos sentamos en la cocina y le serví un vaso de agua fresca. No hizo preguntas sobre médicos o diagnósticos. En cambio, puso su mano áspera y cálida sobre mi vientre. «Es fuerte», dijo, cerrando los ojos por un momento. «Tiene el alma de un luchador, pero está en un lugar apretado y asustado». Me miró a los ojos. «Los médicos cuidan tu cuerpo, Chelo. Pero ¿quién está cuidando tu alma y el alma de esta criatura?» Esa tarde, Inés no habló de riesgos ni de cirugías. Habló de la fuerza de la tierra, del poder de la luna, de la energía que fluye a través de todas las cosas vivas. Me enseñó a respirar profundo, a enviar pensamientos de calma y seguridad al bebé. Él siente todo lo que tú sientes, tu miedo, tu dolor. Necesitas ser su refugio, no su tormenta. Volvió muchas veces en las semanas siguientes. Traía tés de hierbas que, según ella, calmarían mi espíritu y fortalecerían mi sangre. Té de hoja de frambuesa, de manzanilla, de lavanda. Los olores llenaban mi casa, reemplazando el aroma antiséptico que parecía haberse impregnado en mí desde las visitas al hospital. Me enseñó masajes suaves para aliviar los dolores de espalda y de piernas. Se sentaba conmigo en el porche y me contaba historias antiguas, leyendas de mujeres que dieron a luz en circunstancias imposibles, protegidas por espíritus de la naturaleza. Sus visitas eran un contrapunto a la ciencia fría de la doctora Vargas. Mientras la doctora me hablaba de riesgos, Inés me hablaba de fuerza. Mientras los exámenes mostraban imágenes en blanco y negro, Inés me hacía visualizar colores, luz, un capullo de energía protectora alrededor de mi vientre. «Tu cuerpo se olvidó de cómo ser un hogar, Chelo», me dijo un día. «Después de que te quitaron la raíz, se cerró. Pero la vida es terca. Encontró una grieta, una ventana. Ahora tienes que enseñarle a tu cuerpo a ser un hogar de nuevo, a acoger esta vida, no a luchar contra ella». Las palabras de Inés resonaron profundamente en mí. Me di cuenta de que, en medio del miedo y el dolor, estaba tratando mi cuerpo como un campo de batalla, un lugar peligroso. Inés me ayudó a verlo como un milagro en sí mismo, una vasija que, contra toda lógica, estaba logrando albergar lo imposible. El escepticismo de Javier no le dejaba apreciar las visitas de Inés. «No beba esas cosas, mamá. No sabemos qué tienen. Confíe en los médicos», decía. Pero yo confiaba en ambos. La ciencia de la doctora Vargas me mantendría viva. La sabiduría de Inés mantendría mi alma sana. Necesitaba de los dos, de la precisión de la medicina moderna y de la fuerza ancestral de la tierra. Una para el cuerpo, otra para el espíritu. Y yo, en medio, era el puente que unía esos dos mundos, luchando por mantener el equilibrio en la cuerda floja más peligrosa que alguien podría caminar. El 7º mes llegó con un calor sofocante, que parecía succionar el aire de los pulmones. Mi vientre estaba enorme, tenso, la piel estirada hasta el punto de brillar. Apenas podía moverme.
Dormir era un lujo raro, interrumpido por calambres, acidez y la necesidad constante de ir al baño. Cada día era una maratón de supervivencia. A pesar de mi fe recién descubierta en la fuerza de mi cuerpo, había momentos en que la duda y el miedo me asaltaban con una fuerza abrumadora. Eran generalmente en las horas más oscuras de la noche, cuando la casa estaba en silencio y yo estaba sola con mis pensamientos y mis dolores. ¿Lo lograría? ¿Valía la pena? Era una mujer de 67 años. ¿Qué tipo de madre sería? ¿Tendría energía para criar a un niño? ¿Viviría lo suficiente para verlo crecer? ¿Para ir a su graduación, a su boda? La culpa me carcomía. Había traído una vida a este mundo en circunstancias egoístas y peligrosas. ¿Qué derecho tenía? Estos pensamientos eran venenosos. Se infiltraban en mis defensas y me dejaban débil, llorosa. Sofía me encontraba así algunas mañanas, con los ojos hinchados de tanto llorar durante la noche. No intentaba animarme con palabras vacías. Solo se sentaba a mi lado, me tomaba la mano y se quedaba en silencio, compartiendo el peso de mi miedo. Su presencia silenciosa era más reconfortante que cualquier consejo. El miedo se volvió terriblemente real una tarde de jueves. Estaba intentando levantarme de la mecedora cuando un mareo súbito me golpeó. El mundo giró, los colores se mezclaron en un borrón y mis piernas cedieron. Caí al suelo, no con un golpe fuerte, sino como un saco de harina. No perdí la conciencia, pero me quedé allí, en el suelo de cemento frío, incapaz de moverme, el corazón martillando en el pecho, una sensación de frío extendiéndose por mis miembros. Sofía corrió a mi lado, con el rostro pálido de pavor. «Mamá, mamá, hábleme. ¿Qué siente?» «Frío», logré susurrar. «Y dolor, una presión terrible». La llamada a la doctora Vargas se hizo en pánico. Nos instruyó a verificar mi presión arterial de inmediato. Estaba peligrosamente baja. Esto podría ser el comienzo de un sangrado interno, una ruptura. Tienen que ir a la emergencia del hospital más cercano, ahora. La voz de la doctora era urgente, sin espacio para la vacilación. Lo que siguió fue un borrón de caos y miedo. Javier llegó en minutos, me tomó en brazos con una fuerza que no sabía que tenía y me metió en su camioneta. El viaje a Lagos de Moreno, que normalmente tomaba 20 minutos, pareció una eternidad. Con cada bache, gemía de dolor. Sofía, en el asiento trasero, me sostenía la mano y rezaba en voz alta, sus palabras mezclándose con mis respiraciones jadeantes. En el hospital, me llevaron de urgencia a una sala de exámenes. Médicos y enfermeras se movían a mi alrededor, hablando en un lenguaje que no entendía. Agujas, monitores, el sonido constante del bip del tensiómetro. Hicieron un ultrasonido de emergencia, el médico con el rostro tenso, buscando signos de sangre en mi cavidad abdominal. Cerré los ojos, esperando lo peor. Esperé que dijeran que todo había terminado, que la bomba había explotado, que habíamos perdido. Pensé en la cuna de madera en la esquina de mi cuarto, en los zapatitos de estambre que aún no había terminado, y una tristeza profunda, una tristeza por la vida que apenas conocía, pero que ya amaba desesperadamente. Me inundó. Después de lo que pareció una vida entera, el médico se volvió hacia nosotros. No veo signos de hemorragia. El corazón del bebé está fuerte. Su presión está subiendo lentamente. Parece que fue un episodio de hipotensión postural severa, agravado por la compresión de los vasos sanguíneos por el tamaño del feto. Fue un susto muy grande. El alivio fue tan abrumador que comencé a sollozar. Sofía y Javier a mi lado también lloraban. En ese momento, en esa sala de emergencias fría e impersonal, los tres fuimos unidos por un hilo invisible de terror y alivio. El susto sirvió como un recordatorio brutal. La advertencia de la doctora Vargas no era una abstracción. La muerte era una posibilidad real, que caminaba a mi lado a cada paso. A partir de ese día, el miedo ya no era una sombra nocturna. Era una presencia constante, un pasajero más en aquel viaje imposible. Tras el susto en el hospital, la doctora Vargas insistió en que me mudara a Guadalajara. La necesito cerca de mí, señora Álvarez. A partir de ahora, cualquier señal de problema necesita una respuesta en minutos, no en horas. Sofía, sin dudarlo, alquiló un pequeño apartamento a pocas cuadras del hospital. Era un lugar impersonal, con paredes blancas y muebles que no eran míos, pero era seguro. Javier trajo algunas de mis cosas del pueblo para que me sintiera más en casa. Mi mecedora, mi colcha de retazos, la caja de madera con mis fotografías y recuerdos. Una tarde lluviosa, sin nada que hacer, empecé a revolver esa caja. Era un viaje al pasado,
Una inmersión en una vida que parecía pertenecer a otra persona, y en el fondo de la caja, bajo pilas de actas y postales, encontré un pequeño fajo de cartas, atadas con una cinta descolorida. Eran cartas de Ramón. Apenas las recordaba. Las escribió durante un periodo de 6 meses, muchos años atrás, cuando Mateo todavía era un bebé. Fue la única vez que intentó seriamente mantenerse sobrio. Se había ido a una clínica de rehabilitación en una ciudad lejana, y desde allí me escribía. Con manos temblorosas, desaté la cinta. Las cartas estaban amarillentas, la tinta azul un poco borrosa. La caligrafía de Ramón era sorprendentemente elegante, muy diferente del hombre rudo y descuidado en que se había convertido. Empecé a leer. No eran cartas de amor apasionadas, eran cartas de un hombre roto, enfrentando a sus demonios. Eran cartas de arrepentimiento. Mi querida Chelo, comenzaba una de ellas. Hoy en la terapia me hicieron hacer una lista de todas las personas a las que he lastimado. Mi lista comenzaba y terminaba con tu nombre. Recuerdo el brillo en tus ojos cuando nos casamos, y me duele pensar que fui yo, con mi debilidad, quien apagó esa luz. Bebía para olvidar que no era el hombre que te merecías. En otra, hablaba de los hijos. Veo a los otros hombres aquí hablando de sus hijos con tanto orgullo. Y yo, apenas conozco a los míos. Veo el miedo en los ojos de Javier cuando llego a casa, la tristeza en los de Sofía, y el pequeño Mateo, ni siquiera sabe quién soy. Lo perdí todo, Chelo, y la culpa es solo mía. Leí cada carta, una por una, las lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro. Aquel hombre, aquel Ramón de las cartas, era un extraño para mí, un hombre sensible, consciente de sus fallas, que luchaba por ser mejor. Desafortunadamente, yo sabía cómo terminaba la historia. Volvió de la clínica, se mantuvo sobrio por algunos meses, y luego, en la primera dificultad, en la primera decepción, volvió a la botella, y el Ramón de las cartas desapareció para siempre. Durante años, guardé un rencor silencioso hacia Ramón, una rabia por la vida que podríamos haber tenido, por las promesas rotas, por la soledad en la que me dejó. Pero leyendo aquellas palabras, escritas con tanto dolor y sinceridad, algo dentro de mí se ablandó. No era un monstruo. Era solo un hombre débil, perdido, que libró su batalla y la perdió. Guardé las cartas de nuevo en la caja, pero algo había cambiado. Un peso que ni siquiera sabía que cargaba se había levantado de mis hombros. Lo perdoné, no por él, que ya estaba muerto y más allá de cualquier perdón, sino por mí. Necesitaba deshacerme de ese fantasma, de esa amargura. Puse la mano sobre mi vientre, donde la nueva vida se agitaba. Esta criatura no nacería en una casa llena de resentimiento. Nacería en un espacio de paz. Al hacer las paces con mi pasado, estaba preparando el terreno para mi futuro. Estaba limpiando la casa, barriendo las sombras, para recibir a mi pequeño milagro en un hogar de luz y perdón. A partir del 8º mes, me convertí en una residente casi permanente del hospital. La doctora Vargas y su equipo querían monitorearme 24 horas al día. El pequeño apartamento alquilado se convirtió en la base de operaciones de Sofía, que venía todos los días, trayendo comida casera en recipientes de plástico, noticias del pueblo y el olor familiar de casa. Mi habitación en el hospital era blanca, estéril, pero con la ayuda de Sofía, adquirió un toque de hogar. Había un portarretratos con la foto de mis nietos, la colcha de retazos sobre la cama dura del hospital y en la esquina, los zapatitos de estambre amarillo que finalmente logré terminar. Los días eran una rutina de exámenes, ultrasonidos, cardiotocografías que medían los latidos del corazón del bebé, análisis de sangre. Me convertí en un proyecto científico, un rompecabezas viviente para docenas de médicos, residentes y estudiantes que venían a observarme, siempre con un aire de asombro. La doctora Vargas se reunía con nosotros cada semana. Era directa, honesta, nunca endulzaba la píldora. El bebé está bien, ganando peso. Los pulmones se están desarrollando, pero el espacio se está acabando, señora Álvarez, y la placenta está empezando a mostrar signos de envejecimiento. No podemos esperar las 40 semanas. Sería demasiado arriesgado. Fijaron la fecha para la cirugía, en la semana 36 de gestación, no una cesárea, pues no había útero que cortar. Sería una laparotomía, una cirugía abdominal mayor, como la que se hace para extirpar un gran tumor. La fecha cayó como una sentencia y una promesa. En 3 semanas, conocería a mi bebé y enfrentaría el mayor riesgo de mi vida. La noticia se extendió. La prensa, que había disminuido el asedio,
regresó con toda su fuerza. Acampaban fuera del hospital. La historia de la abuela milagrosa estaba llegando a su clímax, y no querían perderse el final. Se formó el equipo quirúrgico. No era solo el equipo de obstetricia de la doctora Vargas. Había cirujanos vasculares, por si la placenta estaba adherida a una gran arteria. Había urólogos, por si estaba pegada a la vejiga. Había cirujanos generales, por si estaba en el intestino. Había un equipo de neonatólogos de guardia, con una incubadora esperando fuera del quirófano. Era una operación de guerra. El miedo, que antes venía en oleadas, ahora era un océano constante en el que flotaba. Intentaba ser fuerte frente a Sofía y Javier, que se turnaban para nunca dejarme sola. Pero por la noche, en el silencio de la habitación del hospital, el pavor me consumía. Tenía miedo de morir en la mesa de operaciones, miedo de dejar a mis hijos, a mis nietos, miedo de que el bebé no sobreviviera. Una noche, Javier estaba sentado en un sillón junto a mi cama, fingiendo leer un periódico. Llevaba mucho tiempo en silencio. «Mamá», dijo de repente, con la voz ronca. «Nunca se lo he dicho, pero estoy orgulloso de usted. Es la mujer más fuerte que conozco». Lo miré. Mi hijo serio, pragmático, que rara vez demostraba emoción. Tenía los ojos rojos. Y vaciló, tragando saliva. «Quiero que mi hermano o hermana me conozca. Así que tiene que volver de esa cirugía». ¿Me oyó? No esperó una respuesta. Se levantó y salió de la habitación. Pero sus palabras se quedaron, resonando en mi corazón. Por primera vez, había llamado al bebé hermano. Lo había aceptado. Aquello me dio la fuerza que necesitaba. Ya no luchaba solo por mí o por el bebé. Luchaba por mi familia, por la cuna que Javier me dio, por los zapatitos que Sofía me ayudó a tejer, por el orgullo en los ojos de mi hijo. La cuenta regresiva había comenzado, y yo estaba lista para la batalla. Los últimos días antes de la cirugía fueron surrealistas. El hospital se convirtió en el centro del universo de mi familia. Mateo llegó de la Ciudad de México, su rostro marcado por la preocupación y la falta de sueño. Verlo allí, junto a Javier y Sofía, los tres juntos en mi habitación de hospital, fue un regalo en sí mismo. Las diferencias, las distancias, los rencores antiguos, todo parecía haberse disuelto ante la magnitud de lo que estábamos a punto de enfrentar. Hablaban en voz baja, intentaban distraerme con historias de los nietos, con chismes del pueblo, pero por debajo de las risas forzadas, la tensión era palpable, como la electricidad en el aire antes de una gran tormenta. Las noticias de nuestro pueblo llegaban a través de Sofía. La comunidad, que antes se dividía entre escepticismo y admiración, ahora estaba unida en una cadena de oración. Doña Elodia, mi antigua crítica, fue vista encendiendo una vela por mí en la iglesia. El cura organizó una vigilia especial. La historia había dejado de ser un chisme para convertirse en una leyenda local, y querían un final feliz. Inés, mi amiga curandera, no pudo venir a Guadalajara, pero envió un recado con un vecino que venía a la ciudad. Era una pequeña bolsita de tela, que contenía pétalos secos de lavanda, y una pequeña piedra lisa y oscura, para darte la fuerza de la tierra y la calma del cielo, decía la nota. Sostuve esa piedrita en mi mano, su frescura un contrapunto al calor febril de mi ansiedad. La noche anterior a la cirugía, después de que terminara el horario de visitas y mis hijos se fueran, la doctora Vargas vino a mi habitación. No llevaba su bata blanca, llevaba ropa normal, y parecía cansada, vulnerable. Se sentó en el borde de mi cama. «¿Cómo se siente, Chelo?», preguntó, usando mi apodo por primera vez. «Como alguien que va a saltar de un precipicio mañana por la mañana», respondí, con un humor sombrío. Ella sonrió, una sonrisa pequeña y triste. «Yo también tengo miedo. Mi equipo y yo hemos revisado el plan quirúrgico docenas de veces. Estamos preparados para todas las contingencias que podemos imaginar, pero la verdad es que no sabemos lo que vamos a encontrar ahí dentro. Es un territorio desconocido». Se miró las manos. «En la Facultad de Medicina nos enseñan que el cuerpo es una máquina, con reglas y sistemas. Aprendemos a repararlo. Pero usted, Chelo, usted me ha enseñado que el cuerpo es también un misterio, que la vida tiene una fuerza, una voluntad, que desafía nuestros libros y nuestras certezas». Me miró a los ojos, y por primera vez no vi solo a una médica, sino a una mujer. «Mañana seré su cirujana, y haré todo lo que la ciencia me permita hacer para salvarla a usted y a su bebé. Pero esta noche rezo por un milagro, igual que todos los demás». Sus palabras, su honestidad, me conmovieron profundamente.
No era una diosa de blanco, infalible. Era un ser humano, haciendo lo mejor que podía ante lo imposible. Después de que se fue, me quedé sola con mis pensamientos. Sostuve la piedrita de Inés en una mano y el rosario que mi madre me dio en la otra. No recé pidiendo sobrevivir, recé pidiendo paz, aceptación para lo que viniera. Agradecí por el viaje, por cada patada, cada dolor, cada momento de miedo y de alegría. Agradecí por haberme sentido viva de una forma que no sentía desde hacía décadas. Puse la mano sobre mi vientre. El bebé estaba quieto, como si también supiera que la víspera de la tormenta había llegado. Estamos juntos en esto, mi niño, susurré, sea lo que Dios quiera. Y por primera vez en semanas, dormí, un sueño profundo, sin sueños, la calma antes del amanecer. El día amaneció gris y silencioso, como si la propia ciudad de Guadalajara estuviera conteniendo la respiración. Me despertaron antes del amanecer una enfermera que hablaba en susurros, con movimientos eficientes y suaves. El ayuno, la preparación, el baño con un jabón antiséptico. Cada paso era un ritual, despojándome de mi identidad de chelo y transformándome en la paciente. Mis hijos llegaron poco después. Sus rostros estaban pálidos bajo la luz fría del hospital. No hablamos mucho. Las palabras parecían pequeñas e inadecuadas. Sofía me arregló el pelo. Javier me sostuvo la mano, su agarre firme y cálido. Mateo me dio un beso en la frente, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Era una despedida, y todos lo sabíamos. Los amo, mucho, dije, con la voz entrecortada. No importa lo que pase, nunca lo olviden. Nosotros también la amamos, mamá, y estaremos esperando aquí cuando vuelva, dijo Sofía, con una valentía que sabía que no sentía. Llegó la hora. 2 camilleros entraron en la habitación. El traslado de la cama a la camilla fue la primera etapa del viaje. Acostada de espaldas, mirando las placas del techo del pasillo, el mundo se convirtió en una sucesión de luces y sombras que pasaban junto a mí. Vi los rostros de mis hijos hacerse más pequeños a medida que me alejaban. Ese fue el momento más difícil. Soltar su mano, seguir sola hacia lo desconocido. El quirófano era otro mundo. Frío, verde, metálico. El olor a productos químicos era fuerte. 1 docena de personas, todas vestidas de verde y azul, con mascarillas y gorros, se movían con una calma y precisión impresionantes. Parecía una danza coreografiada. La doctora Vargas estaba allí. Sus ojos por encima de la mascarilla eran enfocados, intensos. Se inclinó sobre mí. Es la hora, Chelo. Estamos todos aquí por usted. La vamos a cuidar bien. Me trasladaron a la mesa de operaciones. Estrecha y fría. Me extendieron y ataron los brazos. Me pegaron monitores en el pecho. El anestesista, un hombre con una voz tranquilizadora, comenzó a hablarme, explicando lo que haría. Le voy a poner anestesia general, señora. Va a dormir un sueño profundo y no va a sentir nada. Solo cuente hasta 10 para mí. Insertó la aguja en el dorso de mi mano. Sentí el líquido frío entrando en mi vena. 1, 2. Empecé a contar. Mi voz un susurro. Las luces brillantes sobre mí comenzaron a fusionarse. Los rostros enmascarados se convirtieron en borrones. El sonido de los monitores comenzó a alejarse, como un eco en un pozo profundo. 3, 4. Mi último pensamiento consciente no fue de miedo, fue de una curiosidad serena. Pensé en mi pequeño bebé, mi compañero de viaje durante 9 meses. En pocos minutos, el mundo lo conocería. Pensé en el misterio que llevaba, a punto de ser revelado bajo las luces de esa sala. 5. Me había entregado. La tormenta había llegado. Y me dejé llevar por la oscuridad, flotando hacia el corazón de lo imposible. En el momento en que la oscuridad me engulló, la batalla en el quirófano comenzó. La doctora Vargas hizo la primera incisión, un corte largo y preciso en mi abdomen. El silencio tenso solo se rompía por el sonido de los instrumentos metálicos y el bip constante de los monitores. Lo que encontraron fue, en palabras de la propia doctora Vargas, una caótica obra de arte de la naturaleza. El bebé no estaba flotando libremente. La placenta, la fuente de vida, se había comportado como una raíz invasora y desesperada. Se había adherido al omento, como habían previsto, pero también a una parte del intestino grueso y peligrosamente cerca de la arteria mesentérica, uno de los principales vasos sanguíneos del abdomen. El equipo contuvo la respiración. Cualquier movimiento en falso, cualquier corte en el lugar equivocado, y yo me desangraría hasta morir en cuestión de minutos. Separadores, aspiración. La voz de la doctora Vargas era tranquila. Al mando,
pero todos en la sala podían sentir la tensión. El primer desafío era llegar al bebé sin perturbar la placenta. Tuvieron que navegar por un laberinto de órganos y tejidos que habían sido desplazados por el crecimiento del feto. El cirujano vascular estaba al lado de Vargas, señalando los vasos sanguíneos peligrosos, sus ojos nunca abandonando el campo quirúrgico. Con una delicadeza infinita, abrieron el saco amniótico. Un líquido claro brotó, y entonces la vieron. Era una niña, pequeña, arrugada, pero perfectamente formada. La doctora Vargas la levantó cuidadosamente de la cavidad abdominal. Por un instante, hubo un silencio de puro asombro en la sala. Todos se detuvieron para presenciar ese momento. La niña que no debería existir estaba allí, bajo las luces brillantes de la ciencia. Pasó a la bebé a manos del equipo de neonatología, que la envolvió en mantas y la llevó a la mesa de reanimación. Toda la sala esperó, conteniendo el aliento. Y entonces llegó el sonido. Un llanto. No un llanto fuerte y vigoroso, sino un llanto débil, un maullido de gatito, pero inconfundiblemente vivo, terco. Un murmullo de alivio recorrió la sala. La primera mitad del milagro se había completado, pero mi batalla estaba lejos de terminar. La parte más peligrosa comenzaba ahora: retirar la placenta. Intentar despegarla de la arteria y del intestino sería un suicidio. La decisión se tomó rápidamente. No la retirarían. Cortarían el cordón umbilical lo más cerca posible de la placenta y la dejarían adentro. Mi cuerpo tendría que absorberla a lo largo de meses, un proceso arriesgado, lleno de peligros de infección y hemorragia, pero la única opción viable. Mientras trabajaban para cerrar mi cuerpo, controlando pequeños sangrados, mi presión comenzó a caer. El monitor pitó de forma alarmante. «Está sangrando por algún lado. Ha perdido mucha sangre. Más bolsas de O negativo. Rápido». Las voces, antes tranquilas, ahora eran urgentes. El anestesista trabajaba frenéticamente, administrando medicamentos para estabilizar mi presión. El equipo buscaba la fuente del sangrado, en una carrera contra el tiempo. Mientras tanto, en el otro extremo de la sala, la pequeña niña, después de ser estabilizada, era colocada en una incubadora. Una enfermera, con lágrimas en los ojos, pegó una pequeña nota en el cristal. «Bebé milagro de Chelo». Afuera, en el pasillo, mis 3 hijos se abrazaban, llorando de alivio al saber que la bebé estaba viva, pero la espera por noticias mías continuaba, cada minuto extendiéndose por 1 hora. En el quirófano, el equipo finalmente encontró y controló el sangrado. Yo estaba estable, pero débil. La batalla se había ganado, pero por un pelo. La doctora Vargas, exhausta, dio el último punto, el sudor corriendo por debajo de su gorro. Miró el monitor que mostraba mis signos vitales estables y por primera vez en horas se permitió respirar. La tormenta había pasado y contra todo pronóstico, 2 supervivientes emergieron de ella. Lo primero que percibí no fue el dolor, ni la luz, fue un sonido débil, lejano, pero persistente, el llanto de un bebé. Mi mente estaba envuelta en una niebla espesa, un residuo de la anestesia. Flotaba, sin saber dónde estaba, quién era, pero ese sonido era un ancla. Lo conocía, lo había esperado durante meses. Lentamente, otros sonidos se infiltraron. El bip rítmico de una máquina, voces susurradas, el roce de un uniforme. Abrí los ojos, pero todo lo que vi fue un borrón. Mi garganta estaba seca, un desierto. Tenía un tubo en la boca, y tosí, un reflejo de pánico. «Calma, mamá, calma. Estamos aquí». La voz de Sofía. Estaba allí. Sentí su mano en la mía. Intenté hablar, pero no salió ningún sonido. Una enfermera se acercó. «Está despertando. Voy a llamar al médico». Poco a poco, la niebla se disipó. Estaba en una habitación diferente, llena de máquinas. Una UCI. El dolor comenzó a registrarse. Un dolor profundo, ardiente, en todo mi abdomen. Era el dolor de la supervivencia. Me quitaron el tubo de la garganta y respiré el aire por mi cuenta por primera vez. Dolió, pero fue el mejor aire que he sentido en mi vida. Mi segundo primer aliento. «La bebé», logré susurrar. La voz un arañazo ronco. El rostro de Sofía se iluminó en una sonrisa mojada de lágrimas. «Está bien, mamá. Es preciosa. Pequeñita pero fuerte. Está en la incubadora, pero está respirando sola. Es perfecta. Perfecta». La palabra resonó en mi cabeza. La doctora Vargas entró en la habitación. Sus ojos estaban cansados, pero brillaban. «Bienvenida de nuevo, Chelo». Nos dio un buen susto. Me explicó lo que sucedió en la cirugía.
La placenta dejada atrás, la pérdida de sangre, la larga batalla para estabilizarme. Y me contó sobre mi hija. Es una luchadora, como su madre, dijo. En las horas siguientes, mis hijos se turnaron a mi lado. Javier me sostuvo la mano, sus dedos callosos sorprendentemente suaves. Mateo me leía, su voz tranquila un bálsamo. Sofía no se apartaba de mi lado, cuidándome con una devoción que me partía el corazón. Estaba débil, conectada a tubos y cables, pero estaba viva, y mi hija también. El milagro no fue solo la concepción, ni la gestación. El milagro era ese momento, en esa habitación de la UCI, rodeada del amor de mis hijos, sabiendo que la pequeña alma por la que tanto luché estaba a pocos metros de distancia, a salvo. Al día siguiente, me permitieron verla. Fue un viaje épico desde la UCI hasta la unidad neonatal, yo en una silla de ruedas, empujada por una enfermera, con Sofía a mi lado. Y entonces la vi. A través del cristal de la incubadora, vi el rostro más perfecto que jamás haya existido. Un mechón de pelo negro, piel rosada, manitas diminutas cerradas en puños. Dormía, su pecho subiendo y bajando a un ritmo tranquilo. La enfermera abrió una pequeña portilla en el lateral de la incubadora. «Puede tocarla». Con la mano temblorosa, extendí mi dedo y toqué su manita. Se movió en sueños y sus deditos se cerraron alrededor del mío. Un agarre sorprendentemente fuerte. En ese instante, el mundo entero desapareció. Ya no había hospital, ni dolor, ni miedo. Solo estaba ese toque. La conexión que habíamos tenido durante 9 meses, a través de capas de piel y misterio, ahora era real, tangible. Lágrimas corrieron por mi rostro, pero no eran de dolor o alivio. Eran de una alegría tan pura, tan abrumadora, que parecía demasiado grande para mi cuerpo cansado. «¿Cuál va a ser su nombre, mamá?», susurró Sofía. No necesité pensar. Ya lo sabía, desde el primer día. «Milagros», dije. «Su nombre es Milagros», porque eso era lo que ella era. El milagro que me dio una razón para luchar. El milagro que unió a mi familia. El milagro que me enseñó que, incluso al final de la vida, siempre puede haber un nuevo comienzo. Los días que siguieron fueron una danza lenta y dolorosa de recuperación. Cada movimiento era un logro. Sentarme en la cama, ponerme de pie, dar el primer paso. Mi cuerpo era un mapa de dolor, pero cada día sentía un poco más de fuerza regresar. El objetivo que me impulsaba era siempre el mismo: volver a la unidad neonatal para ver a Milagros. Ella era mi faro. Pasaba horas al lado de su incubadora, hablándole, cantando las mismas canciones de cuna que le cantaba a mi vientre. Poco a poco, fue fortaleciéndose. Salió de la incubadora a una cuna térmica. Aprendió a tomar de un biberón, con un apetito voraz que desmentía su pequeño tamaño. Mis hijos siempre estaban allí. Javier, sorprendentemente, era el más cautivado por su sobrina. Se quedaba mirándola a través del cristal, con una sonrisa tonta en el rostro que nunca le había visto antes. Mateo, que tuvo que volver a la Ciudad de México por trabajo, llamaba todos los días, pidiendo fotos y vídeos. Y Sofía era la segunda madre. Aprendió a cambiar los pañales diminutos, a bañarla, a consolarla cuando lloraba. La noticia del nacimiento exitoso explotó en los medios. «Nace el bebé Milagro», gritaban los titulares. El hospital se inundó de flores, regalos y cartas de extraños de todo el país, de todo el mundo. Eran mensajes de esperanza, de personas que veían en nuestra historia una prueba de que lo imposible podía suceder. Pero para nosotros, dentro de esa burbuja del hospital, la fama era solo un ruido de fondo. Nuestro mundo era el olor a leche y antiséptico, el sonido del llanto de Milagros y las pequeñas victorias diarias. Una semana después del parto, la doctora Vargas me dio la mejor noticia de todas. «Sus análisis están bien, Chelo. La inflamación está disminuyendo. Si todo sigue así, usted y Milagros recibirán el alta juntas en unos días». La idea de ir a casa, de llevar a mi hija a nuestro hogar, era a la vez emocionante y aterradora. El apartamento alquilado en Guadalajara se convirtió en nuestro primer nido. Javier trajo la cuna de madera del pueblo. Sofía la llenó con sábanas suaves y un móvil de colores. Finalmente, llegó el día. Vestimos a Milagros con un trajecito amarillo que Sofía había comprado. Era tan pequeña, tan frágil en mis brazos. Salir del hospital, sentir el sol en el rostro por primera vez en semanas, fue como nacer de nuevo. En el coche, de camino al apartamento, la sostenía en mi regazo, incapaz de apartar los ojos de ella.
Dormía tranquilamente, ajena a la magnitud de su propia historia. La primera noche fue mágica y agotadora. Los llantos, las tomas, los cambios de pañal. Estaba adolorida, cansada, pero nunca me sentí tan feliz. Sofía se quedó conmigo, ayudándome, enseñándome los ritmos de un recién nacido, que yo ya había olvidado. En medio de la noche, mientras acunaba a Milagros para que volviera a dormir, la miré bajo la luz tenue de una lámpara. Era la suma de todas las improbabilidades, la respuesta a una plegaria que ni siquiera sabía que había hecho. «Valiste la pena, mi Milagros», susurré. «Cada dolor, cada lágrima, cada momento de miedo. Lo valiste todo». Y en el silencio de esa madrugada en Guadalajara, lejos del polvo de mi pueblo, una nueva vida comenzaba. No solo la de ella, sino la mía también. Ya no era solo la viuda, la abuela, la vieja Chelo. Era madre otra vez. Y era la mejor sensación del mundo. Pasamos otras 2 semanas en Guadalajara, para seguimiento médico mío y de Milagros. Fueron semanas de aprendizaje y adaptación, viviendo en un capullo protegido, nosotras 3, yo, Sofía y la bebé. Pero la nostalgia de casa, del olor de mi tierra, del sonido de mis gallinas, era fuerte. Cuando finalmente recibimos el permiso de la doctora Vargas para volver al pueblo, sentí una mezcla de alegría y aprensión. ¿Cómo seríamos recibidas? ¿La curiosidad se habría transformado en aceptación? Javier vino a buscarnos. El viaje de regreso fue lo opuesto a aquel viaje de ida, meses antes, cuando estaba llena de miedo e incertidumbre. Ahora, el coche estaba lleno de cachivaches de bebé y de esperanza. Milagros durmió todo el camino en la sillita que Javier había instalado con un cuidado meticuloso. Cuando entramos en la calle principal de nuestro pueblo, no pude creer lo que veía. La calle estaba decorada con cintas de colores y globos. La gente salió de sus casas, no con miradas curiosas, sino con sonrisas y saludos. Sostenían carteles improvisados. «Bienvenida, Milagros», «Nuestra niña Milagro». Doña Elodia, que antes esparcía veneno, estaba en la puerta de su casa con un plato de galletas recién horneadas. Remedios, la señora que me dio el ramo de ruda, saludaba con lágrimas en los ojos. El pueblo entero estaba allí. Ya no celebraban un fenómeno. Estaban dando la bienvenida a uno de los suyos, a la habitante más nueva de nuestra pequeña comunidad. Cuando paramos frente a mi casa, la emoción me abrumó. Mi casita de adobe, que dejé como una prisionera sitiada, ahora era el escenario de una fiesta. Vecinos y amigos se acercaron, no de forma invasiva, sino con un respeto y un cariño que me calentaron el alma. Todos querían ver a la bebé, pero mantenían una distancia respetuosa. Entrar en casa fue como un abrazo. El olor familiar a café y tierra. Javier había limpiado todo, y Sofía había llenado el refrigerador. La cuna de madera estaba en la esquina de mi cuarto, esperando. Coloqué a Milagros allí por primera vez. Abrió los ojos, miró a su alrededor como si reconociera el lugar, y sonrió. Una sonrisa sin dientes. Un reflejo, tal vez, pero para mí fue una señal. Estaba en casa. En los días que siguieron, mi casa se convirtió en un punto de peregrinación, pero de un tipo diferente. Las mujeres venían a traer platos de comida, pañales, consejos. Los hombres venían a felicitar a Javier, como si él fuera el padre. La historia de Milagros se había convertido en la historia del pueblo, un cuento de fe y resiliencia que contarían a las próximas generaciones. Yo, que antes era la pobre Chelo o la vieja loca, ahora era tratada con un nuevo respeto. La gente me pedía la bendición. Venían a contarme sus problemas, como si yo, por haber sobrevivido a lo imposible, hubiera adquirido alguna sabiduría especial. Mi arco de personaje estaba completo. Yo no había cambiado, pero la forma en que el mundo me veía, sí, y ese cambio externo reflejaba la transformación interna que había ocurrido en mí. Ya no era la mujer resignada, que aceptaba lo que la vida le daba. Era la madre de Milagros, una mujer que había desafiado a la muerte y a la lógica, y había vencido. La vida se asentó en una nueva rutina, una rutina de tomas de leche, siestas, y el sonido constante de la risa de un bebé, una rutina que nunca pensé que volvería a tener. Y era la rutina más hermosa, más agotadora y más gratificante que podría imaginar. El milagro no fue solo el nacimiento de Milagros. El milagro era esa nueva vida, esa segunda oportunidad, ese renacimiento de mi propia alma en el polvo rojo de Jalisco. Los años que siguieron fueron, al mismo tiempo, los más rápidos y los más plenos de mi vida. Ver crecer a Milagros fue como ver una flor abrirse en cámara lenta. Cada nuevo descubrimiento de ella
La primera sonrisa, la primera palabra, mamá, los primeros pasos vacilantes en el suelo de cemento de mi casa. Era una celebración. No era una madre joven. No tenía la energía para correr tras ella por el patio, pero tenía la paciencia infinita que solo la edad trae. Tenía tiempo para sentarme en el suelo a jugar, para contar historias, para simplemente observarla descubrir el mundo. Mis hijos y nietos eran una presencia constante. Milagros creció rodeada de amor, la Benjamina de un clan ruidoso y afectuoso. No tuvo padre, pero tuvo un hermano sobreprotector en Javier, un tío cariñoso en Mateo y una segunda madre en Sofía. Y tuvo docenas de primos para jugar. Su historia nunca fue un secreto. Desde pequeña, supo que era especial. Mamá, ¿es verdad que crecí en tu corazón en lugar de en tu pancita?, me preguntó una vez, con la lógica inocente de una niña de 5 años. Y yo le conté la historia, no como un drama médico, sino como un cuento de hadas, una historia de amor y terquedad. La cicatriz en mi abdomen era un mapa de nuestro viaje, y nunca la oculté. Era la prueba de nuestra lucha, el precio de nuestra victoria. La placenta que quedó en mí fue absorbida lentamente por mi cuerpo, como predijo la doctora Vargas, con solo algunos sustos de infección por el camino, pero nada que no pudiéramos superar. La fama fue disipándose, transformándose en una leyenda local. De vez en cuando, un estudiante de medicina o un periodista curioso aparecía en el pueblo, queriendo oír la historia de primera mano. Siempre los recibía con un café y les contaba, no para presumir, sino para compartir la lección que aprendí. Y la lección era simple. La vida es mucho más extraña, más mágica y más resiliente de lo que nos atrevemos a imaginar. El cuerpo de una mujer, especialmente, guarda misterios y una fuerza que ninguna ciencia puede diseccionar por completo. Puede ser herido, puede ser vaciado, pero la esencia de la creación, el instinto de generar vida, a veces encuentra caminos que desafían la propia anatomía. Hoy, sentada en mi mecedora en el porche, miro hacia el patio. Ya no soy la mujer de 67 años que saltó de un precipicio. Soy una mujer de 80 y tantos años, con más arrugas y el cabello completamente blanco. Mi cuerpo duele, mis pasos son lentos, pero mi corazón está lleno. Milagros ya no es una niñita, es una joven mujer, inteligente, fuerte, con los mismos ojos brillantes y la misma alma de luchadora que la mantuvo viva en ese nido imposible dentro de mí. Está en la universidad, en Guadalajara, estudiando para ser médica. Quiere entender el milagro que la trajo al mundo, no para desmitificarlo, sino para honrarlo, para usar ese conocimiento para ayudar a otras personas. A veces, cuando viene a casa los fines de semana, se sienta a mis pies en el porche, tal como hacía cuando era niña, y me pide, «Mamá, cuéntame nuestra historia otra vez», y se la cuento. Le cuento sobre el polvo, el miedo, las luces del hospital y el sonido de su primer llanto. Le cuento cómo ella me salvó, me dio un propósito cuando pensé que mi vida había terminado. No fue solo mi milagro, fue mi resurrección. La vida, al fin y al cabo, no es una línea recta. Es un círculo, lleno de ecos y rimas. Hoy, la casa de adobe ya no es silenciosa, se llena con las visitas de milagros, con las risas de mis bisnietos, con los ecos de una vida que floreció contra todo pronóstico. Miro mis manos, ahora delgadas y manchadas por la edad, y veo las manos que acunaron a 3 generaciones. Pienso en Ramón y en sus cartas, y ya no siento rencor, solo una paz melancólica. Pienso en mis hijos, Javier, Sofía y Mateo, y en lo mucho que nuestro viaje nos unió, sanando viejas heridas. Y pienso en Milagros, mi flor que brotó de la piedra. Ella me enseñó que la raíz de una mujer no está solo en el útero, sino en el alma, que la capacidad de nutrir, de amar, de luchar por una vida, no puede ser extirpada por un bisturí. La ciencia nunca pudo explicar completamente lo que me sucedió. Tienen teorías, probabilidades estadísticas que se acercan a 0, pero para mí, la explicación es más simple. A veces, el amor es una fuerza biológica tan poderosa que reescribe las reglas. Mi historia no es sobre desafiar a la muerte, es sobre abrazar la vida, en sus formas más improbables e inesperadas. Es sobre descubrir que, incluso cuando crees que tu jardín se ha secado, una semilla terca puede encontrar una grieta en la piedra para crecer y convertirse en la flor más hermosa que jamás hayas visto. Soy María Consuelo Álvarez, la mujer que quedó embarazada sin útero a los 67 años. Pero esa no es mi identidad. Mi verdadera identidad es ser la madre de Javier,
Sofía, Mateo y, milagrosamente, la Madre de Milagros. Y esa es la única historia que realmente importa. Si esta historia sobre la fuerza inexplicable que nos mueve y la capacidad de la vida para encontrar un camino ha tocado tu corazón, por favor, danos tu fuerza también. Deja tu me gusta para que este milagro llegue a más personas. Comenta abajo qué sentiste al escuchar el viaje de Chelo y Milagros. Y, si crees que el mundo está lleno de historias que merecen ser contadas, únete a nuestra familia suscribiéndote al canal. Así, seguiremos descubriendo juntos que, incluso en los lugares más áridos, la esperanza puede florecer. Gracias por escuchar.